buenas noches, nosotras somos Dos con Todo en esta mitad de semana, miércoles 6 de noviembre. Así es, Dulce, estamos listas para darles información, no nada más de la Suprema Corte, de la CNDH, de otros temas, pero tú también, por favor, haz la presentación. Pues en primera sobrevivimos la cobertura del día de ayer, tanto las elecciones estadounidenses como el tema de la Corte. Bien, pues hoy es de seguimiento básicamente. Nuestro jefe de información, Obed Rosas, hace una radiografía del comportamiento, los votos que ha tenido el ministro que finalmente rompió la mayoría de la Corte, el ministro Pérez Dayán, mejor conocido como el ministro del Rolex. Entonces, de eso vamos a hablar. Y en el Con Todo, Mon. Así es. También les tenemos información sobre qué está pasando con la renovación de la CNDH. El día de hoy, el Senado definió las 3 personas que competirán por el cargo e incluyó en esa terna a Rosario Piedra, actual titular de la comisión. Hicimos una revisión sobre las críticas que ha recibido de organizaciones civiles, de defensores de derechos humanos, pero también les informaremos qué es lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación sobre el último año de esta administración de Rosario Piedra. Así es, pues entonces va a estar buenísimo este programa. Siéntense, pónganse cómodos, pausita y arrancamos. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotras en esta mitad de semana, miércoles 6 de noviembre. Decíamos con la sección Al Hilo vamos a arrancar con este análisis que realiza el jefe de información Obed Rosas en torno al ministro Alberto Pérez Dayán, justamente el ministro que definió, que le quitó la mayoría a la Corte para el tema de declarar inconstitucional o no esta norma constitucional en torno al poder judicial. Nada más para ver este contraste, si bien estaba a favor, y votó en los hechos contra la reforma judicial, en 2019 había votado contra la ley eléctrica. También, si nos vamos más atrás, pues nuestro jefe de información le encontró, por ejemplo, que es el famoso ministro del Rolex que acude a la Fórmula 1 y sabemos que el perfil de los asistentes a la Fórmula 1 pues es gente de clase alta que le gusta mucho el dispendio. Vamos a la información en este siguiente video. Votó en contra de revertir parte de la reforma judicial, pero tiró la ley eléctrica. Fue impulsado por Felipe Calderón para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero años antes fue el único magistrado del tribunal colegiado que votó en contra del procedimiento legal que permitió que Andrés Manuel López Obrador fuera desaforado. Estos son algunos de los contrastes que han acompañado la trayectoria del ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán, quien ha pasado de ser un héroe de la oposición a un traidor. Alberto Pérez Dayán llegó a la Corte en 2012 a propuesta de Felipe Calderón, quien tuvo que impulsarlo en 2 ocasiones. En la primera, solo 4 senadores de 114 presentes lo avalaron. De acuerdo con las crónicas legislativas de la época, fue uno de los perfiles peor evaluados. Pese a ello, en 2012 su nombre fue llevado de nuevo a la Cámara Alta para ahora sí ser palomeado por la mayoría. El que Felipe Calderón lo haya propuesto en 2 ocasiones ha sido cuestionado, sobre todo por la amistad y relación de Alberto Pérez Dayán con el magistrado fallecido Diego Zavala Pérez.
Pérez, padre de Margarita Zavala Gómez del Campo y por lo mismo suegro del expresidente mexicano. Pese a esta cercanía con los Calderón Zavala, Pérez Dayán fue el único integrante del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México que falló a favor de Andrés Manuel López Obrador con relación a la disputa del predio El Encino. El resto de los magistrados consideró que el entonces jefe de gobierno incurrió en desacato y dio pauta a que fuera desaforado en 2005, una medida impulsada por Vicente Fox Quesada para impedir que participara en la elección de 2006. Ya en la Corte, sus posturas no acompañaron el proyecto de gobierno de López Obrador. Él fue, por ejemplo, el que en diciembre de 2018 prohibió a la Cámara de Diputados utilizar la Ley Federal de Remuneraciones para fijar salarios que los servidores públicos recibirían en 2019 y que en esencia prohibía que en la administración pública hubiera salarios mayores a los del presidente. También fue él quien tiró la ley eléctrica a inicios de este año con su voto de calidad en una votación dividida. Un año antes, en mayo de 2023, el ministro Pérez Dayán fue quien propuso invalidar la reforma a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, que formaban parte del Plan B al sostener que Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo incurrieron en graves violaciones debido al proceso legislativo. Nuestro compañero Obed Rosas por esta información, por este análisis sobre los antecedentes de este ministro Pérez Dayán. Acuérdense, desde ayer la oposición lo está llamando traidor por haber decidido votar en contra de la procedencia de este proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. Bien, de esta información me gustaría enfatizar la relación que tuvo con los Calderón, porque justamente fue el presidente Felipe Calderón, entonces panista, quien insistió en proponerlo para que finalmente llegara a ser uno de los 11 ministros de la Suprema Corte. El que Felipe Calderón lo haya propuesto en 2 ocasiones ha sido cuestionado, sobre todo por la amistad y relación de este ministro, Pérez Dayán, con el entonces magistrado Diego Zavala Pérez, sí, el papá de Margarita Zavala Gómez del Campo, actualmente legisladora, y esposa del expresidente mexicano, justamente el mismo expresidente que postuló a Pérez Dayán. Por ejemplo, la jornada consigna que Pérez Dayán estudiaba en la Universidad La Salle, esta universidad privada, y su profesor era precisamente Diego Zavala, con quien además estableció una amistad. Así es, Dulce, y también el periodista Obed Rosas hoy recuerda en ese texto que ustedes pueden encontrar en el portal de Sin embargo MX, es que pese a esta cercanía con los Calderón Zavala, Pérez Dayán fue el único integrante del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México que falló a favor de Andrés Manuel López Obrador en la disputa del predio El Encino. Esta es una cita de algo que él sostuvo al respecto. El interés de la colectividad estará siempre por encima del particular, pero la indemnización no implicará solo valor comercial, sino daños y perjuicios procediendo de la indemnización. Esto pues defendiendo el fallo a favor. El resto de los magistrados consideró que el entonces jefe de gobierno López Obrador incurrió en desacato y dio pauta a que fuera desaforado en 2005, una medida que fue impulsada por Vicente Fox para impedir que López Obrador participara en la elección del 2006. Ya por último, Mon, aquí en el chat agradecemos sus comentarios, como siempre, también sus likes y seguramente superchats más adelante. Chalino Ávila está escribiendo, dicen que también le gusta abusar de mujeres. Bueno, justamente el día de ayer les dábamos cuenta que Alejandro Moreno, dirigente del PRI, tuiteó que este personaje, el ministro Pérez Dayán, pues pudo haber sido blanco de presiones para precisamente que rompiera esta mayoría en medio de una supuesta investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México por abuso sexual, supuesta porque el mismo ministro pues lo negó, y posteriormente en una entrevista con el diario Reforma publicada el día de ayer volvió a decir que su decisión fue con base en sus propios criterios y no por presiones políticas. Así es, Dulce, pues
ya saben, si quieren leer más de el perfil de este ministro, vayan a Sin embargo MX, mientras siguen acá conectadas con nosotras. Vamos a avanzar, Dulce, con la información. Tiene que ver con qué va a pasar con el INE en cuanto a esta elección programada de juzgadores para el 2025. El Consejo General del INE, el Instituto Nacional Electoral, había informado que esperaría la resolución de la Corte para determinar si iniciaba la organización del proceso de elección popular de juzgadores, pero consejeros electorales dijeron hoy a medios de comunicación que todavía falta definir la vigencia de las suspensiones a la reforma judicial. La consejera electoral Claudia Zavala dijo hoy: hay que ser muy cuidadosos también del análisis jurídico que se haga de las suspensiones, porque ahí hay personas en particular y obligaciones particularizadas en juicios de amparo. También agregó: ya hemos pedido a la Dirección Jurídica del INE que nos haga este análisis para poder tomar las cosas con mucha particularidad, puntualidad y poder seguir trabajando en la ley. Hay que recordar que ya semanas atrás consejeras del INE habían comentado que se tomarían con mucho cuidado su papel en esta elección de juzgadores hasta que se definieran los recursos legales que han interpuesto, pues no nada más partidos políticos, sino también trabajadores del Poder Judicial. Hoy la consejera Claudia Zavala reitera que seguirán esperando que se defina la vigencia de las suspensiones a la reforma judicial. El Consejo General del INE no ha sesionado esta semana porque 3 consejeros fueron observadores de las elecciones de Estados Unidos que se llevaron a cabo ayer, el martes 5 de noviembre. Entre ellos está el consejero Martín Faz y Carla Humphrey. Así es, Mon, pues entonces seguiremos esperando al INE para que decida, a pesar de que había dicho que ya iba a decidir una vez la Corte definiera, ahora ponen como argumento las suspensiones que hay en torno a esta ya norma constitucional. Entonces, pues a esperar todavía a que inicie esta organización de las inéditas y grandes y complejas elecciones populares de ministros, jueces y magistrados. Justamente todavía hablando de la Suprema Corte, el día de hoy sesionaron tanto la primera como la segunda sala, pero nos interesa la primera sala. Mon, ¿te acuerdas cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó que se prohibiera la importación de cigarros electrónicos y de vapeadores y también que se prohibiera su comercialización y distribución? Bien, pues ojo con lo que sucedió el día de hoy. La primera sala de la Suprema Corte concedió un amparo a la gigante tabacalera Philip Morris, por lo que podrá seguir importando a México vapeadores o cigarros electrónicos. ¿Cómo surgió este amparo? El 22 de octubre del año 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto que prohíbe la importación de dichos productos frente al riesgo a la salud que puede provocar a la población. Ese fue el primer decreto, prohibía, subrayo, la importación. Asimismo, el 31 de mayo de 2022 también se publicó en el Diario Oficial de la Federación otro decreto presidencial por el que se prohíbe además su circulación y comercialización tanto de vapeadores como de cigarrillos. Entonces, por decreto presidencial 2021-2022 se había prohibido importación y comercialización de este tipo de alternativas. Bien, ¿por qué es peligroso para la salud, Mon? La Organización Mundial de la Salud indica que estos cigarrillos electrónicos o vapeadores pueden contener niveles de sustancias tóxicas y compuestos carcinógenos, en ocasiones superiores a los de los cigarrillos tradicionales de tabaco. Asimismo, la OMS ha destacado que estos dispositivos constituyen un riesgo para las personas del entorno expuestas al aerosol exhalado por los usuarios de estos dispositivos. Si yo me pongo aquí a vapear a tu lado, pues también te voy a afectar. En México, 938,000 adolescentes probaron alguna vez este famoso cigarro electrónico, de los cuales 160,000 lo utilizan de manera habitual, de acuerdo con cifras de la ENCODAT. Bien, pues hoy, por unanimidad de votos de esta primera sala de la Suprema Corte, los ministros aprobaron el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el cual declaró que es inconstitucional prohibir la importación de cigarros electrónicos y le permite a Philip Morris seguir importando este tipo de vapeadores dañinos para la salud.
En este proyecto se aclara que la Corte no se está pronunciando por permitir abiertamente el consumo de cualquier solución, mezcla o sustancia utilizada en cigarrillos electrónicos. Dicho de otra forma, esta posibilidad de seguir importando vapeadores solo aplicará para Philip Morris, justamente esta gigante tabacalera que pidió el amparo, y el día de hoy la primera sala de la Corte se la está dando. Ahora, respecto a la prohibición, no de importación, sino de comercialización y distribución, también la Corte ya había declarado inconstitucional esto, por lo que en ese entonces la Secretaría de Salud manifestó lo siguiente: la industria del vapeo y sus asociados difunden la falsa creencia de que estos nuevos productos son de bajo riesgo o riesgo reducido, generando percepción errónea entre la población, especialmente entre los más jóvenes. Alguna vez seguramente escuchaste, Mon, que estos vapeadores son menos dañinos que fumar tabaco, aunque la OMS está diciendo que contiene sustancias tóxicas que podría generarte también cáncer. Así es, Dulce, y recordaba también que acá en México, desde la Alianza por la Salud, también hay organizaciones, por ejemplo, como Salud Justa, que han destacado que el uso de vapeadores es la puerta de entrada de niñas, niños y adolescentes al tabaquismo. Y esto por lo que mencionas, porque utilizan saborizantes y se promocionan como algo saludable. Por eso esta preocupación de evitar el consumo de más y más jóvenes. Y pues destacar también, Dulce, que precisamente la industria tabacalera, cuando se avanzó para prohibir la exhibición de tabaco en tiendas como los Oxxos, los Seven y eso, uh-huh, pues se amparó para poder seguir mostrándolos en las tiendas. Eso no tiene mucho. Entonces a eso se suma este caso que lleva la tabacalera Philip Morris a la Suprema Corte. Y que no es cualquier tabacalera, pues es gigante. Bien, Polímata nos plantea al respecto: prohibir los vapeadores y sus cartuchos, pero permitir los cigarrillos tradicionales, suena hipocresía. Los cigarrillos tradicionales son causa comprobada de cáncer. Bueno, él nos está planteando los vapeadores, todavía no. Bueno, te leo justamente que la OMS ha dicho que sí pudiera tener estas sustancias tóxicas que derivan en este maldito cáncer, Mon. Sí, Dulce, importante tomarlo en cuenta, y sobre todo también por el dato que comentabas de cuántos jóvenes comienzan a usar vapeadores o cigarros electrónicos antes de, pues, también seguir con el consumo de tabaco, ¿no? En otra modalidad. Así es, Mon, pues pasamos a otra nota dentro de esta sección al hilo. ¿Qué fue lo que pasó en esta cámara entre Noroña y Marco Cortés, Mon? Sí, Dulce, pues ahí también hay información que llamó nuestra atención, y seguramente la de ustedes también acá en el chat. Hablando del chat, gracias a Gerardo Meléndez, que ya nos dejó un superchat. Bueno, pues Dulce, hoy el senador panista Marco Cortés, también dirigente del PAN, reiteró su llamado a tipificar el delito de narcoterrorismo. Argumentó que así el gobierno de Estados Unidos podría colaborar con el gobierno de México para combatir a los grupos del crimen organizado. Hay que recordar que Marco Cortés ha pedido en los últimos meses cambiar la estrategia de seguridad en México y tipificar el crimen organizado como narcoterrorismo. Esto para permitir la intervención de agencias internacionales. Antes de terminar su sexenio, el 27 de septiembre, el expresidente López Obrador se pronunció sobre esta petición que se ha hecho desde el PAN a través de Marco Cortés. Calificó la propuesta como irresponsable y planteó que con esto se busca permitir la intervención de agencias como el FBI, la DEA, cualquier institución de Estados Unidos, de Rusia o de China. Eso fue lo que planteó en su momento el expresidente López Obrador. Y lo recuerdo, Dulce, porque no nada más lo planteó hoy Marco Cortés, esta petición de tipificar el delito de narcoterrorismo, sino que también en las últimas semanas, con las noticias que les hemos dado a conocer, por ejemplo, la explosión de vehículos en Guanajuato, bueno, a raíz de esas noticias,
pues desde el PAN se ha promovido, se ha insistido en tipificar el narcoterrorismo. Hoy Marco Cortés se vuelve a pronunciar sobre esto, aprovechando el triunfo de Donald Trump como presidente en Estados Unidos y a este llamado que hizo a coordinarse entre países, entre Estados Unidos y México. Vamos a escuchar qué comentó Marco Cortés y regresamos con la respuesta que le dio el senador Gerardo Fernández Noroña. Amigas y amigos, respecto del tema de la inseguridad y la violencia, recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México. Tiene que haber colaboración, coordinación. Concluya, y por senador, ello por insisto, ¿a qué le temen? ¿Por qué le sacan? Concluya, A que se senador, tipifique en México el narcoterrorismo. ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Es cuanto, presidente. Gracias. Respuesta, el senador Gerardo Fernández Noroña, que también es presidente de la mesa directiva, arremetió contra el panista, pues señaló la gravedad de sus declaraciones. También lo llamó inútil y criticó el llamado que Marco Cortés hizo ayer a las Fuerzas Armadas. Esto pues para ponerles de contexto. Ayer se le cuestionó a Marco Cortés qué pasaría si la Suprema Corte de Justicia determinaba declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial. Y si eso pasaba, ¿qué pasaría si el gobierno federal ignoraba el fallo? Bueno, él respondió ayer. En el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional, y aquí la pregunta es a nuestras Fuerzas Armadas. ¿De qué lado van a estar haciendo respetar qué? ¿La resolución de la Corte o el capricho del Poder Ejecutivo? Por esta declaración es que Gerardo Fernández Noroña hoy cuestiona también a Marco Cortés y su llamado a tipificar el narcoterrorismo. Escuchemos qué es lo que comentó hoy el senador Noroña. Y entonces, desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir, porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora, ese senador canalla, de nombre para más referencia Marco Cortés, dijo: en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Vamos con todo. Aquí les contaremos sobre la gestión de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH, una administración que ha sido cuestionada por víctimas de violaciones a derechos humanos, las organizaciones que las acompañan y también por políticos de oposición. Hoy, este miércoles 6 de noviembre, el Senado incluyó a Rosario Piedra en la terna para competir de nueva cuenta por la dirigencia de la CNDH. Bueno, también revisaremos qué es lo que dijo la Auditoría Superior de la Federación sobre los gastos de la CNDH en 2023. Vamos con todo.
el pleno proceso de renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hoy el Senado, las comisiones tanto de Derechos Humanos como de Justicia, pues han avalado la terna de 3 finalistas. Finalmente ingresaron a Rosario Piedra Ibarra, a pesar de que estuvo entre las peor evaluadas por el propio Senado. Bien, así está la cuestión. La gestión de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2019 está por concluir, marcada por críticas, al igual que su intento por reelegirse. A la par, el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación muestra irregularidades en gastos del organismo en 2023, durante la gestión de Ibarra, para la renta de estacionamientos, cajones de estacionamientos, así como en la adquisición de monederos electrónicos y licencias para equipos de cómputo, también para estos estímulos de días particulares como el Día de Reyes. Pese a no estar entre los mejores perfiles evaluados, acuérdense que hace unos días 47 personas acudieron ante el Senado y comparecieron mostrando sus perfiles para buscar presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y los mismos senadores estuvieron con una tablita evaluando quién era pues el mejor perfil para esto, a pesar de que Piedra Ibarra estuvo entre los perfiles peor evaluados. Finalmente, la mayoría morenista la incluyó este miércoles en la lista de finalistas, entre las que se definirá quién ocupará el cargo para este periodo 2024-2029. ¿Quiénes están en esta terna avalada el día de hoy? Nayeli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Paulina Hernández, maestra en Derechos Humanos y Justicia Social, y además, pues, Rosario Ibarra. El senador de Morena, Javier Corral, explicó que el nombre de Piedra Ibarra se incluyó para tener el mayor consenso político posible. Es decir, confirmó y confesó y aceptó, mejor dicho, aceptó que fue un criterio político además de técnico. Desde el año 2019 su nombramiento fue cuestionado por su cercanía con el gobierno federal y también con políticos de Morena. A días de cumplir 5 años en el puesto, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones que acompañan a víctimas de violaciones de derechos humanos también reprochan su falta de resultados y su intento por reelegirse, a pesar de que la figura de reelección sea cuestionada por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, no en el caso de la CNDH, pero sí la figura de reelección. En cuanto a cómo ha utilizado los recursos de la CNDH, Rosario Piedra expuso desde los primeros meses como presidenta que acabaría con los gastos excesivos, algo que dijo normalizó su antecesor Luis Raúl González Pérez. En su comparecencia, por cierto, dijo que esta persona, Luis Raúl González Pérez, quien era el ex titular de la CNDH, tenía una chef particular para que tuviera acceso a langostinos, a botellas de vino. Bueno, eso ya se eliminó. A finales de octubre, en comparecencia ante el Senado, volvió a defender su política de austeridad. Si bien en el análisis más reciente de la Auditoría Superior de la Federación no se encontraron irregularidades en 29 de 39 resultados a los que se llegó después de revisar una muestra de su presupuesto, sí reveló que el organismo no justificó el uso de recursos destinados a 3 partidas. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación encontró un posible daño al erario por 456,019 pesos destinados a la renta de 26 lugares de estacionamiento que no se utilizaron, es decir, se gastó para esos lugares que no fueron utilizados. La auditoría revisó cómo se ejerció el 1,771,000 pesos que la CNDH solicitó para rentar 101 lugares de estacionamiento para la guardia y custodia de vehículos de la comisión y de sus empleados del edificio Héctor Fix Zamudio, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México. La comisión explicó que rentaron estos 101 espacios por el número de trabajadores con auto, porque el espacio en el edificio es estrecho, es decir, si eres trabajador de la CNDH de este edificio y no encuentras lugar en las calles como cualquier trabajador, pues gozas de un cajón de estacionamiento, pero aún así no se utilizaron estos 26 lugares, a pesar de que ya se había desenvuelto casi medio millón de pesos. Pese a esa explicación, la Auditoría Superior de la Federación consideró que la CNDH no justificó ni aclaró por qué contrató más lugares de los que se necesitaban. Así es, Dulce, y esto lo dice la Auditoría Superior porque en respuesta a la observación que le hace a la CNDH, pues la CNDH comenta que se rentaron estos espacios porque en 2022 y 2023 se cerraron las instalaciones a causa de varias protestas. Y decidieron mantener estos lugares, la renta de estos lugares, pues para cualquier imprevisto. Aún así, por eso la Auditoría Superior concluye que no es un argumento
válido y la CNDH pues al final no justificó el uso de estos cajones de estacionamiento. Pero también algo que encontró en el último análisis que hizo, que corresponde a los recursos utilizados en el 2023, la Auditoría Superior de la Federación revisó una partida clasificada como otras prestaciones. Ahí encontró que se utilizaron 24.696.000 pesos destinados al pago de las prestaciones denominadas como Día de la Niña y del Niño, Día de las Madres, Desayuno Conmemorativo Día de las Madres, Medidas de Fin de Año, Ayuda de Despensa, Ayuda por Servicios y Día de Reyes. En este último, en el Día de Reyes, es que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades, porque la CNDH para este rubro había solicitado el monto de 1.625.000 pesos para entregar 1.413 apoyos, cada uno de 1.150 pesos, pero solo otorgó 24% de ellos, es decir, 341. Y al final solo se usaron 392.000 pesos de más del millón de pesos que había solicitado para estos apoyos. Ese apoyo anual que entrega la CNDH consiste en vales de despensa que se dan mediante un monedero electrónico al personal operativo y de visitadores adjuntos de la Comisión Nacional que tengan hijas o hijos menores de 12 años. La revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación concluyó que la CNDH no justificó por qué autorizó y adquirió 1.072 monederos electrónicos por los que pagó 1.232.000 pesos. La CNDH argumentó que no utilizó todos esos recursos porque se redujo el padrón que contempló al realizar la licitación para adquirir estos monederos electrónicos, pero la Auditoría Superior no validó esa justificación porque encontró que solo se registraron 46 bajas de personal operativo y 20 de visitadores adjuntos durante noviembre y diciembre del 2023. Aunque la CNDH también comentó que estos recursos se reorientaron para el pago en el 2024 de otras prestaciones similares como las del Día del Niño, Día de las Madres y Día de los Padres, pues la Auditoría Superior de la Federación determinó que la CNDH pues había solicitado estos recursos para una partida en específico y que al final terminó utilizándolo para otros rubros. Entonces pues quedaba ahí pendiente aclarar por qué lo hizo. Y también aclaró que esto va en contra de lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta ley pues obliga a las autoridades, a los funcionarios públicos a usar el presupuesto para los objetivos que son solicitados. Por eso, Dulce, es que llama la atención esto que analiza la Auditoría Superior de la Federación. Y pues nada más para añadir otra cuestión que encuentra la Auditoría Superior de la Federación es la contratación de 2.250 licencias de Microsoft, de las cuales se comprobó que entre noviembre y diciembre del 2023 no se usaron 45 y 53 respectivamente. Pero algo, por ejemplo, que también destaca de esta parte es que la auditoría encuentra que el personal que se consideró en ese año para utilizar estas licencias, entre este personal también estaban 97 plazas de personas trabajadoras dedicadas a tareas de limpieza. Entonces la auditoría concluye en su informe que por la naturaleza de sus actividades no requerían el uso de las licencias y por eso pues lo menciona en su informe. Pues así es, Mon, gracias por esta revisión que haces por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En estos bonos de Día de Reyes pues, hubo dispendio y también en el tema de los cajones de estacionamiento. Bien, acuérdense que hace unos días, exactamente hace 11 días, la propia
todavía presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, compareció ante el Senado, pues en calidad de este proceso para elegir quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la CNDH en el periodo 24-29. Bien, ahí pues duró bastante su comparecencia respecto a otras, pero justamente defendió que la CNDH pues se ha apegado a la ley de austeridad, incluso resaltó que se bajaron el sueldo de los altos mandos, incluyendo su presidencia, se subastaron 12 carros que pues consideró innecesarios, y este chef que les mencionaba que tenía el ex titular de la CNDH también se retiró. Y, por ejemplo, habla de que actualmente la CNDH dejó de ser la más onerosa, la más cara. Solo para comparar el presupuesto, en 2018, que fue el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la CNDH recibió un presupuesto por más de 2,000 millones de pesos, respecto a los 1,000 millones de pesos con los que contó la CNDH este 2024. En números cerrados, pues se le bajó 1,000 millones de pesos, que para dimensionarlo podría ser el presupuesto del INAI. Bien, esos son datos de la Auditoría Superior, de la Secretaría de Hacienda. Justamente, pues vamos a escuchar parte de esta defensa que hace Rosario Piedra Ibarra en cuanto a los gastos que hace la CNDH. Precisamente se tenía destinado gran parte del presupuesto a pagar los salarios, pero de los altos mandos. Y el personal de base, el operativo, tenía salarios precarios. Entonces, se reduce estos salarios, empezamos por todos nosotros, nos lo reducimos los altos mandos, y se aumenta el salario a los trabajadores de base, a los operativos y a las personas que hacen el trabajo de protección y defensa. Hacia ahí se redireccionó el presupuesto y estamos en eso. Aparte se acabaron había hasta camionetas blindadas, teléfonos satelitales, se tenía una chef personal para el anterior presidente de la comisión, en el que ahí sí que había, o sea, a mí se me ha criticado, cosa que es falsa. Aquí vuelvo a decir de que en mi cocina habían carnes y vinos y cuánto. Eso era lo que había, ¿sí? Eso yo quisiera aquí aprovechar para decir, era lo que había en la cocina del anterior, langostinos, botellas de vino, de champán, cosas y la chef exclusiva para él. Nosotros cuando llegamos, que es parte respondiendo a su pregunta, esa cocina se quita, pero se pasa todo con ese presupuesto que se destinaba nada más para que comiera el presidente y sus allegados, ¿sí? Se pudo dar de comer a más de 60 empleados de la Comisión Nacional, ¿sí? Durante un mes, o sea, lo que se ocupaba mensualmente para él, se le dio a él. Entonces se fue acabando con los autos. Teníamos, en mi oficina había como 12 carros a mi servicio. Yo, ¿para qué quiero tanto carros? Todos esos carros se subastaron entre el personal. Devolvimos las armas que había, porque también encontramos armas que eran parte de los visitadores que existían, porque como les digo, provenían de la Dirección Federal de Seguridad y de las policías. Entonces las entregamos a la Sedena. Bueno, eso lo dijo hace unos días cuando compareció ante el Senado. Y hoy precisamente la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos del Senado aprobaron la terna de finalistas para que la próxima semana el Pleno vote por quien será la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo del 2025 al 2029. Ya nos adelantabas, Dul, que los perfiles mejor evaluados por los senadores entre los 47 aspirantes fueron pues la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez, y la activista Paulina Hernández. Sin embargo, las tres finalistas avaladas por una mayoría de Morena y aliados fueron la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, y Nacheli Hernández,
así como Paulina Hernández. Ante la crítica de los senadores de oposición por esta decisión, es decir, la decisión de incluir a Rosario Piedra, pese a no estar entre las mejor evaluadas, hoy el morenista Javier Corral justificó que hicieron un trabajo político, además de técnico, y también dijo que tuvieron que escuchar a 22 senadores de Morena y de aliados de los 30 integrantes de comisiones que requirieron eso. Vamos a escuchar cómo lo justifica hoy el senador morenista Javier Corral. En eso estamos. Estamos en la penúltima etapa del proceso. En lugar de proponer directamente la reelección, hemos decidido proponer una terna para que el Senado escoja de entre esos tres a quien sea la titular. Aquí se han anunciado varios votos de conciencia. El mío también lo será en conciencia, en torno de esta terna. Pero ya cada quien asumirá su propia responsabilidad. Nosotros hemos cumplido con el procedimiento. Hemos cumplido con lo que humana y jurídica y técnicamente podíamos hacer. Y esa es la responsabilidad de quienes a veces conducen un trabajo. Pues es un trabajo político, también el que tenemos que hacer, además de técnico. Y tenemos que escuchar ¿a quién? Bueno, pues nosotros tuvimos que escuchar también a 22 senadoras y senadores que de 30 que integran estas comisiones pertenecen a las tres fuerzas políticas que representan la mayoría del Senado. No podemos pasar tampoco por encima de un consenso político así. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, del trabajo que hizo la Comisión de Justicia, están en la terna 2 de las 3 mejores evaluadas que hicimos. Están 2 de las 3 mejores evaluadas. Eso planteó el senador Javier Corral, y más tarde, al mediodía, un grupo de organizaciones civiles condenó la decisión del Senado y rechazó la posible reelección de Rosario Piedra. Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones, criticó que hubo criterios políticos en la designación de las finalistas. También cuestionó que se reelija al actual titular de la CNDH cuando abiertamente ha rechazado tener un diálogo con organizaciones civiles y ha mostrado su afinidad con el gobierno federal. Escuchemos qué es lo que comentó hoy la coordinadora del Observatorio de Designaciones, Itzel Checa. Y primero externarles nuestro profundo rechazo y cuestionamiento a la forma en la que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia elaboraron la terna. En primer lugar, porque nos parece que fue una evaluación no transparente, es decir, en el dictamen vienen enumerados los 22 indicadores que, a decir de las y los senadores, tomaron en cuenta, pero esos indicadores pues los supimos apenas ayer que empezó a circular el dictamen, pero lo que no conocemos son justamente los puntajes que tuvo cada una de las 47 personas que se presentaron a las comparecencias públicas. Nos parece ilustrativo la explicación que hoy dio el presidente de la Comisión de Justicia en torno a cómo se conformó esta terna, porque justamente lo que dice es que no fue totalmente una evaluación técnica, sino que hubieron criterios políticos en esa conformación, y nos parece que mandan varios mensajes. Uno es que no se escucharon los planteamientos que se hicieron por parte de diversas organizaciones de sociedad civil en el ejercicio de Parlamento Abierto. Ahí se externaron serios cuestionamientos hacia la gestión actual de la presidenta. Y pues parece ser que esos no fueron tomados en cuenta, incluso dentro de los 22 indicadores que las comisiones determinaron para valorar a los perfiles, pues se encuentran como si cuentan los perfiles con capacidad de diálogo con representantes de la sociedad civil, si cuentan con independencia político-partidista, si está comprometida con la progresividad de los derechos humanos, si cuenta con capacidad de diálogo e imparcialidad y si tiene también aportaciones en derechos humanos. Y vemos evidentemente que pues al menos una de las
de las integrantes de la terna, que es la actual presidencia, pues evidentemente no tiene serios cuestionamientos sobre estos indicadores y que hizo explícitos en la comparecencia que realizó al decir que pues no le interesaba trabajar con sociedad civil, o al menos con las posturas críticas, refrendó esta postura, digamos, de distanciamiento, cuando lo que esperamos es un perfil distinto. Entonces, nos parece sumamente grave que alguien, digamos, que lo expresó así en su entrevista, que niega la situación de derechos humanos que hay en el país, que niega la situación de militarización, que niega que haya ejecuciones extrajudiciales, pueda estar considerada en esta terna que de un órgano que es central para garantizar los derechos humanos de todas las personas. Bien, pues ya escuchamos la justificación del senador Javier Corral de por qué colocaron a la actual presidenta de la CNDH en esta terna, pese a no haber sido de las mejores evaluadas, y la crítica que hacen desde las organizaciones civiles. Ahora vamos a pasarnos a la gran pregunta de por qué Rosario Piedra Ibarra quiere reelegirse como presidenta de la CNDH. Durante su comparecencia lo dijo, aseguró que no busca esto por ambición personal ni esperando ventaja alguna. Esto lo dijo antes de que la pusieran en la terna, pese a que no fue la mejor evaluada. Ella dice que lo que busca es consolidar un nuevo modelo de defensa de derechos humanos, diferente al que inició la presidencia de Carlos Salinas de Gortari cuando se fundó la CNDH en el 90. Esto dijo pese a la campaña sucia, porque no nos perdonan que no se emitió acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Acuérdense que la oposición criticó que la CNDH no se manifestó en contra de la reforma judicial, ni tampoco se manifestó en contra del traspaso de elementos de la Guardia Nacional a la Sedena, que últimamente pues han tenido señalamientos de ejecuciones extraoficiales. A las críticas de las organizaciones civiles, no solo las de este día en rueda de prensa, venían desde tiempo atrás asegurando que ella pues ha defendido más al gobierno que a las víctimas de derechos humanos. Le mandó directamente este mensaje: no aspira a representarlas a ellas. Vamos a escucharla. Les pido que analicen los antecedentes y el trabajo de todas y todos los aspirantes, pero sobre todo nuestros compromisos. La CNDH, bajo mi dirección, ha mostrado compromiso claro, sin titubeos, con transformaciones que reclaman la mayoría del pueblo. Eso es lo que no nos perdonan quienes quisieran una CNDH a la medida de intereses personales o partidistas. No nos perdonan que no emitimos las acciones de inconstitucionalidad ni las recomendaciones que hubieran querido, como por ejemplo contra la reforma judicial, aunque no se tuviera ningún sustento legal para hacerlo. No fuimos su instrumento y nunca lo seremos de quienes insisten en crear agendas al margen del pueblo. Durante esta comparecencia de la presidenta de la CNDH, los senadores de oposición le cuestionaron sobre por qué no había emitido recomendaciones, por ejemplo, contra las Fuerzas Armadas por ejecuciones extraoficiales. Bien, Piedra Ibarra destacó no una sino varias veces que en su gestión de los últimos 5 años, del 19 para acá, se han emitido el mayor número de recomendaciones respecto a administraciones pasadas. Detalló que el mayor número de recomendaciones son sobre temas de mala atención, por ejemplo, en el IMSS, en el ISSSTE o por parte del Instituto Nacional de Migración. Entonces rechazó que el mayor número de quejas provengan contra la Sedena o la Guardia Nacional. Además dijo que ya impulsaron un curso para evitar que las Fuerzas Armadas violen derechos humanos. Dice, para que sepan cómo controlarse en una situación de estrés y evitar ejecuciones a civiles como las registradas en Tamaulipas, en Chihuahua o en Chiapas. Así lo dijo. En primer lugar, la comisión no ha estado en silencio. Vuelvo a repetir. Somos la comisión de esta gestión en que en estos últimos 5 años hemos emitido el mayor número de recomendaciones ante diferentes instancias gubernamentales. Bueno, Dulce, y hoy los representantes de la sociedad civil que se pronunciaron en contra de la inclusión de Rosario Piedra en esta terna rumbo a la dirección de la CNDH, recordaron que el emitir más recomendaciones pues no es sinónimo de una mejor administración o de una mejor atención a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos. Eso también lo reiteraron representantes de organizaciones civiles y también de
de un comité de búsqueda de personas desaparecidas en un texto que se publicó desde el fin de semana aquí en Sin Embargo de nuestra compañera Romina Gándara. Pero bueno, hoy Raimundo Sandoval de la Plataforma por la Paz en Guanajuato señaló que esas recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos han sido, dijo, en función de los intereses del partido político en el poder, mientras que continúa el ataque a organizaciones y a activistas. Vamos a escuchar qué es lo que comentó Raimundo Sandoval de la Plataforma por la Paz en Guanajuato en la conferencia que dieron hoy varios representantes de organizaciones civiles. Lo que ahora pase con la designación de la persona titular de la CNDH marca un precedente para lo que sucede en las entidades federativas. En Guanajuato estamos terminando un periodo de 4 años de un procurador de derechos humanos panista que tuvo una actuación pésima. Y hoy la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato tendría que haber discutido la convocatoria para la renovación de la Procuraduría de Derechos Humanos y no lo hizo, porque el estándar que se está estableciendo a nivel nacional permite este tipo de situaciones. Yo quisiera sumarme al rechazo a la terna. Me parece que el mensaje que se da a nivel nacional es negativo. Citando el informe que presentó el Centro PRO, lo que se nos está diciendo es que las comisiones de derechos humanos o los organismos públicos pueden atender las quejas en función de los intereses políticos de la titular, que pueden emitir recomendaciones solo a algunas instituciones violadoras de derechos humanos en función de los intereses de partido, que pueden decidir no activar acciones de inconstitucionalidad en función de si el partido en el gobierno le instruye alguna decisión en algún sentido. Consideramos que la gobernanza en los organismos públicos es fundamental. El caso en las entidades federativas es realmente preocupante. Si el estándar nacional, que es el que marca en muchos sentidos el contenido de las recomendaciones incluso los propios plazos para atender las quejas, se incumple, lo que se está diciendo es que a nivel federal eso puede también suceder. En Guanajuato ha habido también campañas de desprestigio a personas defensoras de derechos humanos y confrontación con instituciones de derechos humanos, y lo que se está diciendo también es que al ratificar o al incluir a la actual presidenta en la terna, se está validando el ataque a las organizaciones y a las personas activistas que hacemos trabajo de derechos humanos. Bien, pues así va el proceso de designación de la próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digo presidenta porque las 3 finalistas son mujeres. La actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que por cierto es cercana a la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno, la actual presidenta Piedra Ibarra, y también pues Paula Hernández, una activista maestra en derechos humanos. Va a ser hasta la próxima semana. Primero se había dicho que el viernes 8 de noviembre el Pleno del Senado pues ya iba a votar quién va a ser la próxima presidenta de la CNDH. Esto se retrasó hasta la próxima semana y tienen como límite pues justamente los próximos días, como decía el senador Javier Corral, que es justamente el presidente de la Comisión de Justicia. Pues ahí está, Dulce, gracias por el recordatorio de cuándo se va, más o menos cuándo vamos a tener ya información de la nueva titular de la CNDH. Para terminar de Con Todo Mon, Luz Clara nos plantea: Rosario Piedra, no digas mentiras, ya deja el cargo a alguien que sí trabaje ayudando a la población. Pues justamente preguntarle a la audiencia qué piensa de la intención de reelegirse por parte de Rosario Piedra Ibarra, a pesar de que pues resultó en la lista de las peores evaluadas por parte del Senado cuando comparecieron 47 aspirantes. Ahora nos pasamos, pues, Yamon, a la sección de Al Cierre, el otro gran tema, por supuesto, y de seguimiento, las elecciones de Estados Unidos. Ayer pues nos quedamos en un panorama todavía bastante temprano, ya conforme fue avanzando la noche, pues el propio comportamiento del peso pues reflejaba cómo iba pintándose de rojo el mapa, es decir, a favor de Donald Trump. Pero ahora la gran pregunta, Mon, es qué va a pasar con pues todos estos cargos
que tenía Donald Trump en su contra, con juicios, etcétera, etcétera. Bien, la agencia Associated Press de allá de Estados Unidos pues está citando alguna información. Ahí les va. El fiscal especial Jack Smith evalúa la manera de poner fin a las 2 causas federales en contra de Donald Trump antes de que el republicano asuma la presidencia. Esto va a ser pues en enero. Como parte del protocolo del Departamento de Justicia, según el cual los presidentes en funciones no pueden ser procesados. Así lo informó una persona al tanto del asunto el miércoles, es decir, una fuente anónima. Smith presentó cargos contra Trump el año pasado por conspirar para revertir los resultados de las elecciones presidenciales entonces de 2020 y también por almacenar de forma ilícita documentos confidenciales en su finca de Mar-a-Lago allá en Florida. La derrota electoral de Kamala Harris significa que Trump ya no puede ser procesado en cumplimiento con las opiniones legales del Departamento de Justicia que protegen a un presidente en funciones de cualquier causa penal. La persona al tanto de los planes de Smith, este fiscal especial, habló con The Associated Press bajo condición de anonimato al no estar autorizada para discutir el tema de manera pública. Al tomar medidas para poner fin a los casos antes de la toma de posesión en enero próximo, el fiscal y el Departamento de Justicia evitarían un posible enfrentamiento con Trump, quien dijo el mes pasado que despediría a este fiscal 2 segundos después de asumir el cargo. Esto también significaría que Trump llegaría a la Casa Blanca sin la nube de procesos penales a nivel federal que alguna vez representaron la posibilidad de que fuera declarado culpable por delitos graves y sentenciado a prisión. Acuérdense que hace unos meses, más bien hace años, pues justamente sí fue a comparecer a una audiencia, pero se le permitió que no estuviera vestido con estos famosos trajecitos de personas que están en un proceso judicial, y ya después, con esta era de la desinformación y sobre todo de la inteligencia artificial, comenzaron a circular imágenes creadas con inteligencia artificial de un Donald Trump preso. Bien, NBC News fue el primer medio en informar sobre los planes del fiscal Smith. En los 2 casos que presentó el fiscal se le acusa a Donald Trump de conspirar para revertir los resultados de las elecciones en el periodo previo al asalto al Capitolio Federal, aquel histórico 6 de enero de 2021, y también de retener documentos ultra secretos en su finca de Mar-a-Lago en Florida y obstruir las labores del FBI para recuperarlos. Smith fue designado al cargo por el secretario de Justicia Merrick Garland en noviembre del año 2022. Sí, Dulce, y la información que hoy recoge la agencia AP también muestra que el caso de los documentos confidenciales ha estado estancado desde julio, cuando una jueza nombrada por Donald Trump desestimó la causa bajo el argumento de que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith fue ilegal. Smith presentó una apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones con sede en Atlanta, donde la solicitud para reactivar este caso sigue pendiente. Incluso si Smith intenta concluir el caso, es probable que siga impugnando la decisión sobre la ilegalidad de su nombramiento, pues dado el precedente que establecería una decisión de este tipo. En el caso de las interferencias en las elecciones del 2020, el juicio contra Trump estaba programado para iniciar en marzo en Washington, donde, ustedes recordarán, más de 1,000 de sus seguidores han sido declarados culpables por cargos relacionados con su participación en el asalto al Capitolio. Pero este caso se detuvo mientras Trump presentaba sus argumentos de inmunidad a procesos legales. Estos argumentos llegaron después a manos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Donald Trump podría envalentonarse con el fallo que este tribunal emitió en julio pasado. Este fallo, hay que recordar, le otorgó a los expresidentes una amplia inmunidad a ser procesados por actos realizados mientras estaban en la Casa Blanca, y explícitamente excluyó cualquier supuesto comportamiento relacionado con las discusiones de Trump con el Departamento de Justicia. Dul, pues esta información de la agencia AP nos da cuenta de qué podría pasar con las acusaciones, con los cargos de los que se ha buscado imputar a Donald Trump. Así es, Mon. Nada más para terminar,
quisiera que por favor Luis Mata nos hiciera el favor de proyectar esta imagen que le estoy enviando, justamente lo que les mencionaba de la era de la desinformación, de las fake news, de la generación con inteligencia artificial, cuando comenzó todo este tema de sus cargos federales que nos dabas cuenta, Mon, pues empezó a circular este tipo de fake news. Esto por supuesto es falso, generado con inteligencia artificial, pero así la inteligencia artificial se imaginó cómo sería la detención de Donald Trump. Bueno, pues esto, de acuerdo con la fuente de Associated Press, ya no pasará, porque automáticamente siendo presidente, pues como aquí en México, pues eres ya inmune. A ver, voy a regresarme acá un poquito al chat que nos cuentan, porque desde que empezamos el programa estaban comentando pues qué pasaría con México y Estados Unidos después de ya el anuncio de que Donald Trump será el próximo presidente. Y los veo muy, muy activos acá en el chat. Y Dul, pues nosotros ya casi estamos llegando al final de este con todo, en lo que voy despidiendo lo que encuentro uno de los comentarios que me llamaron la atención de ustedes sobre esta lección. Perfecto, pues mientras voy adelantándome porque los vamos a despedir con gente así de la querida compañera Heréndida. En esta ocasión nos habla de este tema. Londres se sacude con el mayor robo, pero el robo es de queso en toda su historia. La industria láctea sufrió uno de los mayores robos de la historia. A finales del pasado mes de octubre en Londres se reportó la desaparición de 22 toneladas de un cheddar valoradas en 300,000 libras, lo equivalente a $390,000. De acuerdo con The New York Times, este suceso sería la mayor estafa que ha sufrido su industria en décadas, la industria de los lácteos. Según el diario estadounidense, todo inició en julio cuando Neal's Yard Dairy, uno de los principales minoristas de queso allá en Londres, recibió un importante pedido de lo que parecía ser un distribuidor mayorista legítimo de un importante minorista francés. Entonces, ¿a dónde fueron 22 toneladas de cheddar? Pues vamos a verlo con Heréndida, pero primero, Mon. Sí, Dulce, pues antes de irnos nada más destaco acá el comentario de la usuaria mexicana jalisciense. Ella nos comenta que se dio cuenta de que muchos mexicanos terminaron votando por Trump. Bueno, personas que nacieron acá en México, ahora están ahí en Estados Unidos. Entonces, bueno, sí, justo es lo que hablábamos esta semana, ¿no? De que ya no se puede hablar de un voto latino así de homogéneo, es bastante dividido, sí, porque pues suena contradictorio, pero hay latinos a favor de el ultraderechista Donald Trump. Bueno, pues ya terminamos esta mitad de semana, este miércoles 6 de noviembre, ya mañana es jueves, Mon. Como siempre agradecemos a Ilse García en producción, a Luis Mata acá en operaciones y también a Ana Méndez en diseño. Que tengan excelente noche, Mon. Nos vemos mañana, Dul. Ay, siempre hay gente así. ¿Quién se ha llevado mi queso? No, este no será un episodio dedicado al libro de Spencer Johnson, pero sí a uno de los robos más jocosos que se han registrado en los últimos años. Pues resulta que en Londres desaparecieron 22 toneladas de un cheddar valoradas en 300,000 libras, lo equivalente a $390,000, en lo que según The New York Times parece ser la mayor estafa que ha sufrido su industria en décadas. Según el diario estadounidense, todo inició en julio cuando Neal's Yard Dairy, uno de los principales minoristas de queso en Londres, recibió un importante pedido de lo que parecía ser un distribuidor mayorista legítimo de un importante minorista francés. Por lo anterior, la empresa recurrió a la granja lechera de Holden y a otros 2 productores de queso para surtir el cuantioso pedido que envió meses después, en septiembre, en 2 remesas que debían pagarse en octubre. Pero el pago jamás llegó. Según David Lockwood, un socio de Neal's Yard Dairy, los compradores se volvieron ilocalizables. Luego que les cayó el 20 de que la compra se había tratado de una estafa, la empresa acudió a la policía de Londres.
Lo cierto es que, según The New York Times, este tipo de robo no es el primero que se da en la industria láctea, pero se destaca que este delito es más común en Italia. Pese a que Neil Shard Dairy ya había pagado a los 3 proveedores con los que acudió para surtir el pedido, la realidad es que la empresa registró pérdidas monetarias en los costos adicionales de mano de obra, el embalaje y hasta el envío. Por su parte, el célebre chef británico Jamie Oliver ha advertido a los entusiastas del queso que desconfiaran de cantidades sospechosamente grandes de cheddar de primera calidad en el mercado negro. Hello, you gorgeous, lovely people. Now, you're going to think I'm joking, but I'm not. There has been a great cheese robbery. Some of the best cheddar cheese in the world has been stolen. 22 tons worth has been stolen from some, I don't know, robbers that basically pretended to be a French supermarket. So if anyone hears anything about posh cheese going for cheap, it's probably some wrong-uns. So if anyone hears anything about lorry loads of very posh cheese, I mean, I don't know what they're going to do with it, really. I mean, are they going to, like, unpeel it with the cloth and then cut the skins off and grate it and get rid of it in the fast food industry, in the commercial industry? I don't know. I mean, 22 tons worth of the best cheese in the world has gone missing. Y es así como termina una historia que ha generado muchos chistes en redes sociales, pero recuerden que nadie está exento, lamentablemente, a sufrir estafas de este tipo. Yo soy Erendira Quintero y nos vemos en la próxima entrega de Gente Así, obvio, por Sin Embargo al Aire.